El problema que tenemos que trascender está siempre en el presente. Si la persona ha sufrido abandonos anteriormente, no va a poder soltar a una persona. ¿Cuándo nosotros vamos a evolucionar? Cuando integremos aquello que rechazamos. ¿Y qué es lo que rechazo? Aquello que yo veo como un problema. Les ahorro el tiempo, siempre es miedo. ¿Tengo miedo de quedarme sola? Tengo miedo de quedarme sola. A ver, ¿cómo se siente el miedo de quedarme sola? No estamos trascendiendo la información que ese problema nos está mostrando. Bueno, gente, otro videito más para explicar otra pregunta y ver cómo podemos empezar a esclarecer más dudas, ¿sí? Si me ven un poco oscuro es porque se me cortó la luz, entonces, bueno, ya estaba preparado para grabar, así que no iba a desaprovechar la oportunidad. Así que bueno, la pregunta que quería tocar hoy es justamente ¿por qué nos quedamos en lugares que no nos hacen felices? ¿Sí? O sea, ¿por qué me quedo en un lugar donde sé que no me tengo que quedar? ¿Por qué sucede eso? ¿Qué es lo que me ata a personas, a trabajos, a condiciones de vida, a lo que podría llegar a ser? ¿Sí? Para que entendamos bien esto, voy a volver a lo básico. Vamos a ir a lo básico y de ahí vamos para cositas más complejas, ¿sí? Primero lo básico. ¿Por qué nos quedamos en lugares que sentimos que no nos pertenecen o que ya no vibran con nosotros? ¿Sí? Tenemos que entender que va a haber un punto de inflexión, va a haber un punto de cambio entre quien éramos, o sea, quien fuimos en el pasado y quien vamos a comenzar a ser, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros trazamos una línea en el momento presente para adelante, o sea, para el futuro, por así decirlo, nos vamos a dar cuenta que para avanzar o para seguir a situaciones mejores, vamos a tener que hacer un proceso de olvido o de disolución del pasado, ¿no? Porque el pasado es lo que a mí me mantuvo o me mantiene en situaciones que no me gustan. ¿Por qué? Porque siempre recordemos que el ser humano es una base de datos, ¿sí? Datos que va recopilando a través del tiempo, desde el nacimiento hasta antes del nacimiento, hasta lo transgeneracional, que eso es lo que justamente se trabaja en constelaciones, que en realidad no hace falta ir al pasado. O sea, literalmente el problema que tenemos que trascender está siempre en el presente, ¿sí? Y el problema que tenemos que trascender es justamente lo que estamos viviendo. Entonces, si yo me estoy quedando en una situación donde no soy feliz, es porque esa situación me está mostrando qué información tengo que trascender para avanzar a una mejor realidad, a una mejor vida, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? La razón por la que nos quedamos siempre es por miedo. O sea, si yo estoy en un lugar donde no quiero estar, es porque siento un miedo que no me permite avanzar. Y ese miedo siempre va a ser de alguna programación inconsciente que yo he guardado en mi pasado. Por ejemplo, una persona que no se puede separar de su pareja, no se puede separar por el simple hecho de que separarse le corresponde con ello un abandono, un estado de soledad, un estado de desprotección. Y va a depender de la historia de la persona. Si la persona ha sufrido abandonos anteriormente, no va a poder soltar a una persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la suelta, aparece de nuevo el abandono que a mí tanto me dolió cuando yo era niño, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, si yo me quedo en un trabajo que no me gusta, si yo me quedo en un trabajo que no me gusta, es porque el salirme de ese trabajo me genera una incertidumbre. Y la incertidumbre no es más que un terror al futuro, ¿sí? Y la mente, al cerebro lo que más le da miedo es la incertidumbre. Por eso somos seres que están constantemente pensando en el futuro, porque nos aterra tanto que intentamos crear en nuestra mente un montón de escenarios que supuestamente creemos que disminuye
disminuye el miedo que le tenemos al futuro, ¿sí? Entonces, y con esto miles de ejemplos, porque cada configuración humana se distorsiona de maneras muy particulares. Ahí es donde tienen que buscar ustedes dónde es que está su distorsión, porque en donde esté su distorsión es donde va a estar la información que tienen que trascender para su evolución. O sea, aquello que están viviendo es simplemente la herramienta que les pone la vida, la herramienta que les pone, por así decirlo, no sé, la herramienta de Dios, de la conciencia, del universo, ¿sí? Es la herramienta para aprender algo. ¿Por qué se necesita aprender algo de aquello que estoy viviendo? Porque si yo estoy rechazando algo, es porque hay algo que no se está integrando. Y como la conciencia es una sola integración en conjunto, o sea, ¿cuándo nosotros vamos a evolucionar? Cuando integremos aquello que rechazamos. ¿Y qué es lo que rechazo? Aquello que yo veo como un problema. ¿Por qué lo veo como un problema? Porque el problema esconde la emoción que yo no estoy pudiendo integrar. Si yo estoy con una pareja que no la puedo dejar, porque si la dejo, cierta incertidumbre, siento que no voy a poder sola, siento que no voy a poder, no voy a poder sustentarme económicamente, no voy a poder, o directamente voy a sentir soledad o simplemente siento dependencia, ¿sí? Y eso, ¿qué es lo que me está mostrando? Me está mostrando que lo que tengo emocionalmente, que lo está tapando la pareja, es dependencia, es escasez, es falta de amor propio, es falta de autoestima, es falta de valerme por mí mismo o por mí misma. Entonces, esa versión de nosotros que estamos tapando con la otra persona es lo que tenemos que trascender. La emoción va a ser o culpa o incertidumbre o miedo, y siempre va a ser a la supervivencia, o sea, siempre va a ser a la supervivencia, siempre les ahorro el tiempo, siempre es miedo. Todo lo que ustedes, si no estás dejando tu trabajo que no te gusta, es porque tenés miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de no tener una habilidad que ames para poder desarrollarte como un individuo pleno. Si no estás pudiendo dejar a tu pareja es porque tenés miedo a no poder, a quedarte sola, a bla, 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 bla. O sea, entienden cómo siempre es miedo. Si yo estoy queriendo hacer algo y no lo estoy pudiendo hacer es porque tengo miedo a que si hago eso surja esa emoción que anteriormente me causó dolor. Por ejemplo, había un caso muy particular que trabajé con una persona en donde la persona no podía, tenía ciertas actividades, ¿sí? Donde tenía que hablar en público. Y esa persona no podía hablar en público, o sea, le daba ansiedad, le daba ataques de pánico hablar en público, pero necesitaba hablar en público por sus actividades que tenía que hacer por parte de su trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos viendo cuando empezamos a investigar a ver de dónde proviene eso, encontramos que había sufrido una humillación cuando era niño frente a los compañeros del colegio, y eso produjo que se creara el miedo inconsciente de que si yo me expongo en público, la gente se ríe de mí. Entonces, esa persona no podía hacer su trabajo porque aparecía el miedo y no lo podía trascender. Pero ¿dónde estaba la evolución de la persona? Si la persona veía el miedo y lo trascendía, entonces ahí esa versión de él mismo o de ella misma que estaba siendo juzgada y rechazada por esa persona, ahora la integra. Y la integramos emocionalmente, y para integrarla necesitamos trascender emocionalmente lo que significa para nosotros ese problema en particular, ¿sí? O esa situación que no podemos cambiar. Por ejemplo, en la escasez. Si yo quiero trascender en la parte económica, tengo que trascender la escasez. ¿Y cómo se trasciende la escasez? Aceptando la parte mía que se siente escasa, amando la parte mía que se siente escasa, pedir más escasez. A ver, vida, dame más escasez porque quiero aprender más. Ese truco está muy bueno porque cuando vos pedís aquello que tenés como problema, generalmente se piensa que es como, no lo voy a pedir porque voy a tener más de lo mismo y significa que me estoy quedando o me estoy conformando, y en realidad es al revés. Cuando yo pido más de lo mismo,
estoy enfrentando. Y entonces al enfrentarlo me lleno de autoestima, me lleno de confianza. Y si yo tengo confianza, tengo la capacidad de mirar el problema, de mirar la emoción que me está causando esta situación. Entonces, al hacer eso, ese problema, esa oscuridad que antes estaba ahí tapando tapando la sabiduría que escondía, ahora la puedo mirar y la puedo trascender, ¿sí? Entonces siempre tienen que trascender, siempre tienen que primero buscar el miedo que están ocultando, se está ocultando detrás de la situación para después aceptar el miedo ese. ¿Tengo miedo de quedarme sola? Tengo miedo de quedarme sola. A ver, ¿cómo se siente el miedo de quedarme sola? Sí, mira, se siente así. A ver, voy a integrar y voy a interiorizarlo más. A ver, miedo, ¿qué me querés decir? De dónde proviene este miedo? ¿Qué se siente? ¿Cómo lo siento? Y siéntanlo en el cuerpo. Siempre tienen que sentir todo en el cuerpo, porque el cuerpo es el cable a tierra. El cuerpo es el instrumento para transformar las cargas emocionales. No se transforma a nivel mental, no se transforma a nivel psíquico, se transforma a nivel corporal. ¿Cómo yo libero algo? Lo libero a través del cuerpo, ¿no? Fíjense en los animales. Cuando un animal sufre un estrés, ¿qué hace? Se sacude. Se pone a sacudirse. ¿Por qué se sacude? Porque está soltando el estrés que tiene en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, una forma también muy práctica de hacerlo es reconozcan el miedo. Reconozcan el miedo que no le está permitiendo salir de la situación. Por ejemplo, siento inseguridad. A ver, ¿cómo se siente esa inseguridad? ¿Dónde la siento? ¿En el cuerpo, en el pecho, en el estómago? A ver, ¿dónde está? Medítenlo. Siéntense a observar dónde es que está en el cuerpo. Y ahí, cuando ustedes lo observan, suelten, muevan los brazos, muevan el cuerpo. Es como si estuvieran sacudiéndose como un perro, ¿sí? Sacúdanse, muevan un poco así, que salga. Bien, lo hacen eso. Después siguen su día, aparece de nuevo, vuelvan a hacer lo mismo. Manténganse sintiendo. Vuelvo de nuevo, a ver dónde lo siento, de nuevo en el pecho, bueno, a ver. Sacudo, suelto el miedo ese, suelto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace eso? Eso desactiva lo que a mí no me estaba permitiendo avanzar o no me estaba permitiendo trascender esa situación, ¿sí? Entonces, al hacer eso, van a conseguir cambiar su realidad, van a empezar a conseguir la seguridad, ¿sí? Porque se van a sentir en paz, van a sentir paz. Si yo siento aquello que me atemoriza, que no me permite avanzar, ¿qué siento? Paz. Y si yo siento paz, ¿sí? Si yo siento paz, ahora desde la paz, ¿qué quiero hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Qué cosas voy a cambiar? ¿Qué cosas me gustan? ¿Sí? Porque, ¿por qué no pueden dejar a las parejas? ¿Por qué no pueden dejar los trabajos? ¿Por qué no pueden dejar aquello que los hace sufrir? Porque tienen miedo. Si yo saco el miedo, si yo rompo la ilusión del miedo, rompo ese mecanismo, sentimos paz. Entonces desde ahí podemos tomar las decisiones que nos van a llevar a la paz. Porque recuerden siempre que si yo tomo decisiones del miedo, ¿dónde me va? Imagínense como si fuera una línea recta. Si yo tengo miedo, si yo estoy sintiendo miedo, me estoy alineando vibratoriamente con una línea en mi realidad. Una línea, y esa línea, si yo continúo tomando decisiones por esa línea, ¿hacia dónde me va a llevar? Hacia situaciones que me causen más miedo. No porque la vida esté en contra mía, ni porque la vida sea injusta, es porque la carga emocional, la carga vibratoria, la emoción es una vibración. La carga vibratoria está manifestando, está creando una línea temporal en mi realidad en donde se va a empezar a proyectar ese miedo a mi vida. Y ahí lo voy a ver como sincronicidades en situaciones que me van a pasar en la vida. Entonces voy a decir, no, pero si yo tenía miedo a esto y al final pasó, y sí, obviamente que va a pasar. ¿Qué esperabas? Si le tengo miedo a salir, ¿no? Si tengo miedo o pánico a salir, y vivo con ese pánico, y vivo con ese pánico, y vivo con ese pánico, salgo y ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar?
si el cuerpo es simplemente un receptor de información? El cuerpo lo que va a hacer es buscar esa información en el exterior. ¿Por qué lo va a buscar en el exterior? Porque el cuerpo necesita, o sea, ustedes como individuos lo necesitan integrar. ¿Cómo integran algo? ¿Cómo lo integran? Lo integran, o sea, ¿cómo el cuerpo les dice qué es lo que tienen que integrar? ¿Cómo la vida les dice qué es lo que tienen que integrar? Les dice qué es lo que tienen que integrar con la proyección, con el exterior. El exterior es lo que a ustedes les va a mostrar dónde está lo que tienen que trascender. Pueden irse al pasado, pueden irse a vidas pasadas, pueden irse al árbol genealógico, da igual. La vida les va a poner el problema que tienen que trascender en el presente. El problema que ustedes tienen que trabajar está ahora, lo están viviendo ahora, es lo que supuestamente piensan que tienen que... Lo que piensan que es su problema ahora, ese es el problema que tienen que trabajar. Simplemente eso. No les busquen más vueltas. No es que me siento, no sé, me siento solo y en realidad lo que tengo que trabajar es, no sé, no sé, no se me ocurre ahora que, como mis habilidades para hablar en público. No, lo que tengo que trascender es mi problema actual. Y cuando yo trasciendo mi problema actual, me libero de una carga emocional, de una densidad que yo estoy teniendo internamente, y lo que hace eso es empezar a imagínenselo como una purga. El cuerpo se empieza a purgar vibratoriamente. El cuerpo se empieza a purgar vibratoriamente y lo que hace eso es que se empieza a elevar la frecuencia de nuestro ser, de nuestra individualidad. Entonces, al elevarse, se eleva en amor, se eleva en paz. Entonces ahora esa paz busca lo similar afuera. Pero no es porque esa paz esté afuera, sino porque yo estoy en paz y ya no me preocupo por lo que sucede. ¿Entienden ¿entienden lo que les digo? Entonces ya no me preocupo por lo que sucede y esa paz simplemente se empieza a gestar y se empieza a proyectar afuera. Entonces el problema que yo tenía ahora ya no está más. ¿Por qué? Porque integré la emoción, me sacudí, o sea, la sacudí, la liberé, la moví. Ahora esa emoción por decantación se vuelve a establecer en un estado pacífico y ahora esa paz simplemente está. Y ahora lo que va a suceder es que voy a tomar las decisiones correctas porque se crea una línea de pensamiento nueva desde la paz. Y si se crea una línea de pensamiento nueva desde la paz, lo que me va a llevar es a más paz. Y me voy a empezar a dar cuenta. Si tomo esta decisión, entro en conflicto. Y si tomo esta decisión, mi paz se corrompe. Pero si tomo esta decisión, mi paz continúa. Si tomo esta decisión de quedarme con mi pareja, mi paz se corrompe. Si me quedo con esta decisión de separarme, la paz continúa. Entonces ahí se van a dar cuenta de qué fácil es tomar la decisión cuando internamente están centrados o centradas. Creo que se entiende más o menos, ¿no? Entonces, como resumiendo, lo que realmente sucede cuando nosotros, cuando no podemos salir de una situación es porque simplemente no estamos trascendiendo la información que ese problema nos está mostrando. Y nos lo está mostrando para ser trascendido. Nos lo está mostrando porque es lo que se necesita aprender en nuestro momento particular, en el tiempo-espacio en el que estamos existiendo en ese momento. Entonces, no lo vean como algo negativo, véanlo como información. Es información que me está mostrando dónde es que tengo que trabajar, dónde es que está la prueba, dónde es que está dónde es que está la piedra filosofal de la experiencia de mi vida que tengo que aprender para evolucionar. Entonces ahí se da vuelta todo y lo que antes pensaba que era un problema ahora se convierte en una oportunidad, literal. Porque sin ese problema, ¿cómo lo verían? ¿Cómo verías qué tenés que aprender si no hay algo que te diga qué tenés que aprender? Nada más que como no lo entendemos, pensamos que no podemos salir y nos condenamos y nos juzgamos y bla, 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 bla. ¿Sí? Así que bueno, espero que se haya entendido. Lo vamos a dejar acá para no hacerlo tan largo. Ya vamos a, dependiendo de las preguntas que vayan surgiendo, voy a hacer otros videos, ¿sí? Explicando esas preguntas en particular. Y bueno,
Las personas que quieran comenzar a trabajar conmigo ya saben que me pueden escribir al WhatsApp. Y tanto para comenzar en los temas particulares como en preguntas para que yo pueda hacerles videos. Y bueno, nada más para decir. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo y nos veremos en otro próximo video. Chao.